increíble el día. La argolla. Día soleado en el Gran Asunción. En este caso vinimos a la ciudad de Luque. No podíamos no conocer este lugar, la sede madre del fútbol sudamericano, la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Vamos a conocer un poco el museo y ver qué tienen sobre el mayor ganador de Copas Libertadores de la historia, Independiente. ¿Y quién le sigue? Todavía Boca está ahí, pero Independiente sigue siendo el mayor ganador. Pero bueno, veremos qué tal el museo. Más allá de te gusta o no el fútbol, siempre un museo es muy interesante. Acá esperando para ingresar. Ansiosos por conocer y saber quién es el más grande de América, ya sabemos quién es. Más allá de que le falte una para igualar a Independiente. Y aprovechamos que no están nuestros amigos que es de Olimpia. Pero bueno, acá estamos. Falta la todavía. A Olimpia le falta mucho todavía. Todo bien con Olimpia, pero le falta. 25 clubes ya han sido campeones. Sí, bueno, te gusta, voy a jugar. La CONMEBOL es la Confederación de Asociaciones de Fútbol de Sudamérica. Fue la primera confederación de fútbol del mundo, creada casi 40 años antes que las siguientes, y su sede se encuentra en la ciudad de Luque, en el Gran Asunción, Paraguay. Nació de la realización de un torneo entre algunos países del continente sudamericano, realizado en 1916 en Buenos Aires para conmemorar el centenario de la independencia argentina. Los miembros fundadores fueron las asociaciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, para luego unirse Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Hincha de qué equipo de ustedes? Independiente. ¿Cuántas copas ha ganado Independiente, señora? Copa Libertadores. Sí. ¡Correcto! Y me falta para la gente de Venezuela. Ciudad, hay una gente de Uruguay con 14, en 3, Perú con 5 y Ecuador con 54 goles ha marcado. Vicecampeón. Primer campeón de Peñarol y el primer vicecampeón de Olimpia. Una intercontinental. Intercontinental Independiente. A ver cuándo la ganan de vuelta. Ah, no existe más, claro, el Mundial de Clubes. Pesada, ¿no? Sí, estamos ahí. Desde hace décadas el fútbol sudamericano conquistó continentes. Es tal el impacto que los clubes más importantes del mundo sucumben ante la seducción de estos artistas, que además de las defensas y los arcos, rompen esquemas, derriban barreras y dejan su huella sudamericana, dando un valor único al fútbol. Inventamos los caños, las bicicletas, las chilenas, las rabonas. Le dimos un significado al número 10.
Libertadores. Y una de campeón del mundo. Ya es mucho en Sudamérica eso. Sí. Karen me estaba chicañando con Independiente hoy a la mañana. Está empezando a picar ya el sol. Sí, por eso. Bueno, Walter, Gracias. muchísimas Buen gracias de viaje. vuelta. Nos vemos pronto. Esta es su casa. Gracias, hermano. Cuando quieran. Suerte. Suerte. Buen viaje. Gracias. Gracias. Buena Bueno, ruta. acá saliendo de San Lorenzo con, creo que me fijé en el teléfono, hacia 32 grados ya, a las 9 de la mañana. 8 de la mañana son. 8 de la mañana, ah, tengo el horario de Argentina todavía. Bueno, Claro. 8 de la mañana, 32 grados. Sí. Pero bueno, la pasamos bien Calorcito. acá con la familia Rabinovich. Sí. Se viene el calorcito paraguayo todavía. A full. Bueno, Que disfruten, todo el éxito. Saludos a la familia. Dale, dale. Igual. Suerte. Suerte. Gracias. Vamos. Vamos. Buen día. La verdad, calor tremendo. Encima tenemos el viento de frente. Estamos yendo hacia el este. Cambiamos nuevamente el recorrido. ¿Y qué más al este se puede ir en Paraguay que Ciudad del Este? Así que para allá estamos yendo. Hasta las 12, una vamos a tener sol de frente y después ya de espalda. Subida y bajada constantemente. Vamos a hacer una parada en Cacupé. Y veremos cómo nos trata el clima y vemos hasta dónde vamos a llegar hoy. Estamos haciendo la subida a Cacupé, que de hecho también es el cerro Cacupé, así que es todo subida y nos está matando. Más allá de la subida que está empinadita, el calor. Yo estoy hecha agua. Y son, ¿qué hora es? No son ni las 11:30 de la mañana. Así que con toda seguridad que llegamos a Cacupé a buscar hielo y a descansar un ratito.
¿Ese cuál para sería? tomar. Salsa parrilla. Listo, listo. Muchas gracias. Acá en Paraguay se suele tomar mucho tereré. Podés venir con tu propio termo y en el caso de no tenerlo, como en nuestro caso, se puede alquilar las jarritas y todo el set. ¿Pajarito curumí? Bueno, creo que vamos a probarlo, ¿sí? Enseguida. Bueno, enseguida. ¿Me trae mi jarra? ¿Le pagaste ya a la chica? Te pongo un poquitito más de agua. Bueno. Recién cuando entrábamos había un termómetro que daba 39 grados. Así que hoy más que nunca está para tomar el tereré. Muchísimas gracias. ¡Excelente! Qué rico. A diferencia del tereré que tomamos en Argentina, que le ponemos jugo, en el mejor de los casos jugo natural, pero normalmente artificial, acá lo hacen con hierbas, la que vos le pidas dentro de lo que tienen. Como decía Cruz, se puede alquilar en algunos lugares, pero en casi todas partes, en la ciudad, en la ruta, hay gente que te lo prepara, vas con tu termo, con tus cosas y te prepara ahí con las hierbas que vos querés, con los yuyos que querés. Bueno, en nuestro caso tenemos un termito, pero Muy chiquito. es chiquito y no tenemos como el mate para el mate tereré, así que hoy lo alquilamos, después no tenemos que conseguir para ya pedir que nos hagan. Ya quedaron más polentas. Está concentrado, Toda la hierba. Fuerte está. está fuerte, acostumbrado nosotros a que el tereré es dulce, pero bueno, esto es más amarguito, es más parecido como al mate y obviamente que es mucho más sano que el tereré que tomamos nosotros en Argentina. Pero ahora sí tiene gusto a todas esas hierbitas. Fuerte como patada en los dientes. No, no está tan fuerte, está concentrado. Acá te dejo. Muchas gracias. Listo, gracias, adiós. Cuentan que alrededor del año 1600 en Tobatí, cerca del actual Caacupé, vivía un escultor guaraní llamado José, el cual había sido convertido al catolicismo por los franciscanos. Un día, regresando del valle, se topó con indígenas Mbayá, a quienes consideraba peligrosos. José se ocultó tras un tronco y prometió que si salía de allí vivo, con esa madera tallaría la imagen de la Virgen. Los Mbayá pasaron cerca de él sin advertir su presencia y José se sintió a salvo. Tomó la madera necesaria para cumplir su promesa y se fue. Con ese tronco hizo 2 tallados de la Virgen de distintos tamaños. La talla más grande fue destinada a la iglesia de Tobatí y la pequeña se la quedó él mismo para su devoción personal. Años más tarde, la inundación que creó el lago Ipacaraí amenazaba a los habitantes de la región, quienes junto a los franciscanos rogaron para que las aguas bajaran. Las aguas retrocedieron y en la calma apareció un maletín sellado flotando que contenía una imagen de la Virgen. Los presentes la reconocieron como la talla pequeña que había realizado José en su momento. Esos 2 acontecimientos hicieron que los pobladores comenzaran a venerar la imagen y a llamarla la Virgen de los Milagros, para años más tarde construir su oratorio en lo que hoy conocemos como Caacupé,
el cual atraería a devotos de distintos lugares. Estamos en el mirador de la Basílica Menor de la Virgen de Cacupé, que es la patrona del país de Paraguay. Cacupé se encuentra en el departamento Cordillera, todo esto está lleno de cerritos alrededor y es algo particular para mí, por lo menos, que me gusta leer un poco de historia en general, porque una de las versiones, de las tantas versiones del origen de las dos franjas celestes de la bandera argentina, sí, de Argentina, no de Paraguay, dicen que una de esas franjas es en honor al manto de la Virgen de Cacupé, así que también nos une eso, además de que también hay una comunidad paraguaya enorme en Argentina y ha llevado la devoción por esta advocación de la Inmaculada hasta nuestro país. Y bueno, vamos a seguir mirando un poco acá en el mirador, que de hecho me olvidé de contarles que a medida que uno va subiendo, va contando, digamos al lado de la escalerita, cuando uno va subiendo al mirador, está la leyenda del origen de esta advocación. Y bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito más la iglesia, bueno, la basílica, perdón, y ya el viento nos está avisando que me parece no tenemos que ir. Esta ya es la salida del mirador, así que acá no están los cuadritos, de subida sí están. Acá, gracias acá a Santiago y familia en la santería que nos cuidaron las bicicletas. Pudimos ir tranquilo a la basílica. Hermoso, la verdad. Y bueno, ya son las 2 de la tarde y deben hacer igual los 39 grados o más. O más, con no, viento. debe hacer más. Así que nos quedan, no sé, vamos a hacer 30-40 kilómetros más tranqui, tenemos día todavía. Veremos dónde terminamos durmiendo esta noche, será una sorpresa como siempre. Vamos a darle. Ya se convirtió en algo esencial para viajar. Hay en 42 grados, no sé si estará bien eso, pero que hace calor, hace calor. En el cole. Amor a chico. Mira, chipa, mira, chipa. Ahora igual creo que me como una vaca. Mira, chipa.